Un saludo muy cordial a todos los senadores que asisten a esta plenaria, señor ministro de Defensa, colombianos, colombianas. Primero quería dejar una constancia, señor presidente, sobre la ola de asesinatos que nuevamente se ha reactivado en el departamento del Cauca, en el suroccidente colombiano. En momentos que estábamos en el sepelio del compañero Oliverio Conejo y de su hija, que fueron asesinados de manera cruel en el municipio de Totoró, llegaron nuevos pleitos de amenaza. Amenazan a las autoridades indígenas, al liderazgo del municipio de Totoró y dirigencia indígena. Estructuras criminales que, como lo hemos venido denunciando, señor ministro, se pasean como Pedro por casa en el departamento del Cauca. Lamentable esta situación, y el día de ayer llegó otro panfleto donde declaran objetivo militar a uno de mis hermanos mayores, solo por el hecho de venir denunciando y venir ejerciendo el gobierno propio al interior de nuestras comunidades. Señor ministro, muy difícil la situación en el departamento del Cauca y el suroccidente colombiano. Como alguien lo decía, no necesitamos ya más anuncios, más diagnósticos. Está bien que se hagan los consejos de seguridad y se tomen medidas, pero que se cumplan esas medidas, porque ya es muy dramática la situación que estamos viviendo en el departamento del Cauca. Quería dejar esa constancia, señor presidente. Respecto al tema, yo me identifico con algunos que han dicho de que esto es una bomba que se estaba cocinando, que se sigue cocinando incluso, resultado de muchas situaciones estructurales, de derechos, de incumplimientos por parte del Estado a las sociedades, a la mayoría del pueblo colombiano que busca condiciones de vida mejor, que a veces se sumerge en desesperanza, a veces se sumerge en impotencias, y cuando se presentan estas situaciones salen a manifestar todo ese sentimiento que se abroga al interior de las personas. Producto de eso, uno siente un abandono estatal impresionante en las regiones, uno siente un Estado ausente en las regiones. Para muchos que no conocen esa Colombia profunda, y los que la conocen pueden dar testimonios de que en muchas regiones del país y seguramente en grandes ciudades capitales hay gente que si desayuna no puede almorzar o si almuerza no puede cenar. Es una situación de desigualdad impresionante. Y por eso estos temas no se deben mirar de manera coyuntural. Esto es el conjunto de una cantidad de situaciones que se están presentando en el país y que adolecen de un liderazgo contundente por parte de los gobiernos para salir de estas crisis que se viven y a veces estallan en situaciones como las que aquí estamos analizando. Por el otro lado, yo creo que además de los problemas sociales que aquí se han mencionado, que es el fondo del asunto para llegar a lo que aquí se está debatiendo, yo siento que hay un cúmulo de odios, hay un cúmulo de dolores, hay un cúmulo de angustias, de rabia, de impotencia que se está gestando, y eso es muy peligroso en un contexto como el que estamos viviendo. Cuando esto no se desfoga, por decir así, de manera organizada, va a terminar en situaciones peores. Por eso me atrevo a preguntarle al señor ministro de Defensa, ¿las protestas sociales seguirán mientras exista ese problema social en Colombia desatendido? Y
valdría la pena preguntarse o preguntarnos qué se está pensando desde el alto gobierno para evitar que situaciones como esta vuelvan a suceder, en el marco de que la protesta social es un derecho constitucional, claro, de manera pacífica. ¿Cómo garantizar ese ejercicio en lo que se viene? Porque pasarán tiempo para tratar de hacer que estas protestas minimicen en el país, y esto se dará cuando los derechos sociales o los asuntos sociales sean verdaderamente atendidos por parte del gobierno nacional. O sea, ahí hay una enorme pregunta respecto a cómo se va a manejar esta situación, porque seguramente seguirán las protestas, toda vez que es un derecho constitucional, insisto. Por el otro lado, valdría la pena, señor ministro, que se aclaren o responda preguntas respecto a lo que vio Colombia en las jornadas pasadas, y que no es la primera vez que ocurren. A nosotros nos ha tocado vivir en las movilizaciones que hace el movimiento indígena. Las palabras de los agentes de policía son muy ofensivas, agreden verbalmente, ofenden, atacan la dignidad de la persona que está participando en la protesta social y activan un sentimiento totalmente contrario a la fuerza pública. Segundo, la utilización de elementos no permitidos para la disuasión de la protesta social, recalzados, machetes, papabombas, porque eso está documentado, al menos en las actividades que nosotros tenemos. Senador Feliciano Valencia, por favor, continúe con el uso de la palabra. Senador Feliciano. Active ahí el micrófono. Ahí está. Gracias. Y por el otro lado, señor ministro, uno ve, nos ha tocado presenciarlo de manera directa, la utilización de personal de civil junto con uniformados de la fuerza pública en la disuasión de la protesta social. O sea, eso está en los protocolos, la utilización de personas vestidas de civil, revuelto con los militares que participan en la desactivación o control de la protesta social. Son unas cosas que valdría la pena que nos precise. Y finalmente, la línea de mando, ¿cómo es? Toda vez de que uno escucha por las redes mandos militares diciendo que ellos no necesitan una orden de alguien para activar las armas. Las armas son armas del Estado, el uniforme es uniforme del Estado, la institucionalidad que se representa es el Estado colombiano. Y con esto no pretendemos debilitar la policía y su institución como tal, sino llamar la atención de que algo no está bien y que por lo tanto se necesita una reforma para mejorar, no para acabarla, para mejorar el actuar de la fuerza pública versus la protesta social.